por venir y escuchar. Bien, mi ponencia se trata acerca de la traducción e interpretación como pilares de la recontextualización en la divulgación científica. ¿Qué hacer cuando el conocimiento científico viene en idioma inglés y debemos divulgarlo a una audiencia hispanohablante? Perdón, a nuestra audiencia hispanohablante. Bueno, la mayoría del conocimiento científico a nivel mundial yace en idioma inglés. Esto se debe a que los principales centros de financiación de la ciencia yacen en países angloparlantes. Entiéndase, Estados Unidos, Canadá, Australia. Por lo tanto, todo el material científico que se genera desde esos países y centros de investigación científica van a estar en inglés. No se van a tomar el tiempo en traducirlo, en interpretarlo para el resto del mundo. Es tarea de los divulgadores especializados y no especializados tomar esto en cuenta, ya que la divulgación científica, utilizando la traducción e interpretación, representa en sí varios retos. El primer reto a superar es el sesgo lingüístico que existe al entrelazar ambas lenguas. Ya de por sí, nuestro idioma español y todos los hispanohablantes nativos tenemos sesgos lingüísticos. Vamos a imaginarnos que nuestros sesgos se juntan con los sesgos de los angloparlantes nativos. Es un quilombo bárbaro. Bien, pero esto no es un proceso mecánico en sí mismo. De cambiar una palabra por otra, de tratar de traducir literalmente un término científico por otro. Es más bien una elección discursiva muy compleja. ¿Qué lo hace complejo? El contexto sociocultural de la audiencia objetiva. En este caso, la divulgación científica hacia los hispanohablantes. Bien, pero ¿qué es la recontextualización? Se habla de que la traducción e interpretación son pilares de la recontextualización, pero en sí, ¿qué es una recontextualización? Citando a la autora Elena Casamiglia, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, es tomar un conocimiento que ha sido previamente creado en un ambiente ultra especializado y transformarlo en una situación comunicativa para una masa genérica o un público genérico. Partiendo de esta definición, el proceso de traducción se hace especialmente complejo, ya que muchos de los términos que los angloparlantes o los científicos angloparlantes utilizan ni siquiera existen en nuestro idioma, porque es la realidad. La adecuación constante de los términos, las terminologías y los resignificados de cada una de esas variables al traductor y al divulgador realmente le lleva su tiempo. O sea, es un proceso bastante complejo, es hermoso, te enriquece, pero en verdad para lograr hacer llegar la información de manera precisa y correcta al mundo hispanohablante toma su tiempo. Bien, ya que se tiene que constantemente adaptar a nuestro marco cultural. Y si hay algo que es diverso en el mundo, es el mundo hispanohablante. En el caso de todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en la Patagonia Argentina, nuestra diversidad cultural, si bien es hermosa, también es un impedimento muchas veces para poder homogeneizar el conocimiento. No es lo mismo una divulgación científica que se plantee para un público en México o un hispanohablante en Estados Unidos que un poco más abajo acá en el Río de la Plata. Usos, costumbres, modismos, fraseologías de las cuales se tiene que valer el traductor y el intérprete debe ser algo sumamente afinado, sumamente trabajado.
para no dar lugar a dudas o malas interpretaciones o evitar el riesgo de la polisemia. Esto es que una palabra en un determinado contexto significa una cosa, pero llevada a otro contexto geográfico significa otra cosa. Por ejemplo, y suena jocoso, concha en Argentina significa algo, pero si yo viajo a México y digo concha, significa otra cosa. ¿Ah? Y no está mal visto porque es una palabra que está reconocida. Entonces, imagínense que entre nosotros mismos tenemos sesgos. ¿Qué será lidiar con el sesgo de otro idioma, de otra cultura, y a su vez todo interactuando entre sí? Nos volvemos locos. Es la verdad. Entonces, es allí donde el traductor y el intérprete, que son profesionales que deberían contar con una alta cualificación en las lenguas en las que pretende trabajar, en este caso español e inglés, no solo deben poseer un alto nivel de estudios académicos en ambos idiomas, sino que además, sobre todo en el área de la interpretación, el intérprete debe vivir en el idioma en el cual va a traducir. Por ejemplo, yo estudio inglés, tengo conocimientos cualificados en idioma inglés, pero yo puedo decir que vivo en lengua inglesa. El entorno no ayuda. Lamentablemente, yo me veo forzado, si quiero dar el paso para pasar de traductor cualificado a intérprete de la lengua, vivir y asumir e incorporar a mi persona usos, costumbres, modismos y cultura de países angloparlantes. ¿No? Fraseologías, frases hechas, refranes, formas de interpretar un pensamiento, un sentimiento. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una varita mágica y en este momento aparecemos en Pembroke, Gran Bretaña, y todos necesitamos cortarnos el cabello, porque no podemos andar desprolijos por la vida. Vamos a la peluquería y le decimos a la peluquera de 80 años inglesa que nos corte el cabello. Inmediatamente ya nos ponemos a pensar, bueno, buen día señora Smith, vengo a cortarme el cabello. Esa frase de cortarme el cabello, para nosotros en español tiene todo el sentido del mundo. Está correcto gramaticalmente, es viable y nosotros entendemos, la mayoría de los hispanohablantes. Pero la pobre anciana me va a dar las tijeras, la máquina, y me va a hacer buena suerte. Porque para ella, esa forma como nosotros articulamos el verbo, la intencionalidad comunicativa, no tiene ningún sentido. Está mal conjugado desde su perspectiva y no nos entiende. Para ella, nosotros mismos nos vamos a cortar el cabello y nosotros mismos nos vamos a producir. Simplemente porque no usamos el verbo correctamente o porque no supimos recontextualizarlo en el entorno geográfico en donde está. Eso sucede comúnmente con esto. En la divulgación científica, por ejemplo, podemos hablar del término stem cells, que para la traducción de hispanohablantes significa células madre. Pero para el mundo anglosajón, stem cells se refiere a las células de origen, células originarias. Pero para nuestro contexto sociocultural, eso no tiene sentido. Necesitamos a la madre, necesitamos aquello que viene de la fuente de vida. Por eso, en nuestra bibliografía a nivel de biología, bioquímica, aparece de esta manera. Abajo, vamos para tocar un poquito. Vamos. Ahí. perdón. Bueno, acá observamos un ejemplo claramente. Este es el texto original en inglés. Por favor, no me pidan que traduzca la terminología propia porque está casi en latín y no lo voy a hacer. La traducción al español utilizando el tecnolecto propio de la especialidad. Acá la recontextualización en inglés
para el público en general. Vean la pérdida de información que ocurre desde que empieza el párrafo hasta que finalmente termina. Para un público especializado, yo puedo utilizar esta terminología, pero si ese conocimiento debe ser replicado en la masa, 3 o 4 líneas me bastan. Lo mismo ocurre en el español, solo que como en el español tenemos más enunciativos y los verbos se conjugan. Más allá de cada pronombre personal tiene 3 y 4 conjugaciones, es mucho más largo. Pero básicamente es eso. Ahora bien, ya para terminar, es importante recalcar el trabajo de la divulgación científica y sobre todo de hacerlo de manera correcta. Insisto, alguien que estudie inglés puede ser un buen traductor, sin lugar a dudas. Pero un buen intérprete solo es aquel que vive en el idioma para el cual traduce. ¿Podría llegar a hacerlo algún día? Sí, cómo no. Todos podemos. Pero es necesario recordar que debido a las desventajas que el mundo anglosajón tiene sobre nosotros, el estudio debe ser arduo, debe ser y constante, porque el inglés es el primer idioma que se ve afectado por el cambio tecnológico. Ya el español, por ser un idioma secundario, estos cambios son mucho más espaciados en el tiempo. Pero en el inglés, la velocidad es así. Gracias por su atención.